Delfina Aramillet, que hizo una investigación junto a Pablo Fernández Blanco extraordinaria. La nota es Muchas gracias. una novela, además. Bueno, 170 aviones La flota, para la política. Sí. Como mencionábamos en la nota, la flota más grande de la Argentina, más grande que Aerolíneas Argentinas, de hecho. Un poco titulamos por ahí, pero también la nota narra acerca de los diferentes vuelos que tanto la primera dama Fabiola Yáñez, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa realizaron entre el año pasado y octubre de este año. Algo para tener en cuenta, no tuvimos en cuenta aquellos viajes que, por ejemplo, la primera dama había hecho con Alberto Fernández, porque podría ser algo son oficiales. Exactamente, Claro. Oficial. Entonces fue un trabajo también de datos, de poder depurar y poder encontrar aquellos vuelos en donde la primera dama no había viajado con el presidente o Sergio Massa tampoco, o identificar también las diferentes rutas que habían hecho, porque los registros públicos casi siempre no vienen del todo limpios. No, claro. Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo bastante arduo de buscar las rutas. ¿Y Fabiola dónde viajó tanto? O el lugar donde Podríamos más fue. separarlo en dos términos, digamos. Sí. Por un lado, los vuelos de la flota presidencial, los Tango, digamos, hizo 21 vuelos y de los 21, 20 los hizo a Misiones, a Posadas o a Iguazú, que es la provincia en donde vive su familia, donde ella se radicó a partir de los 12 años. Esto en plena pandemia, además, ¿no? En plena pandemia, sí. Al menos 4 vuelos los hizo el año pasado en el momento de mayor restricción, digamos. Ajá. Sí. Entonces, ¿Y el resto fueron para aquí? No, o sea, de esos 21 vuelos están comprendidos el trayecto completo. O sea, sí. 6 a Aeroparque. No, digo, de esa fecha para acá Sí, siguió. el resto sí. No, ¿sabes por qué te lo estoy preguntando? Porque si después de la foto y a pesar del escándalo uno dice, bueno, cuidémonos, si siguieron igual. Sí, hay un dato también interesante que calculamos también las semanas digamos, desde que anunciaron el embarazo hasta que podría haber llegado a quedar embarazada, y desde ese momento no viajó más, digamos, no hay más registro de vuelos. en la nota dice, ¿quién es el diputado récord? Sergio Massa. Sergio Massa. Sí, en la nota decimos, Sergio Massa es un hombre en términos aeronáuticos récord, porque registra al menos 53 vuelos. Pero el presidente de la Cámara de Diputados no tiene asignado un avión. Bueno, es un poco... Mirá que he cubierto Congreso durante Pero es un cargo 17, recontrapolítico. 18 años, pero no Fue a hacer tiene, pero fue a hacer no política. tiene avión. Es más, te diría, en una época el debate era cuántos autos tenía y cuántos choferes había disponibles para los diputados, pero avión, olvídate. Bueno, él utiliza los vuelos que nosotros mencionamos en la nota, son aquellos de helicópteros de la Policía Federal Argentina. Que es interesante también porque un poco al mirar los registros con Pablo Fernández nos divertimos, la verdad. Porque figuraban como viaje del señor presidente de la Cámara de Diputados. Y hay viajes a varios lugares, son 52, la verdad es que no los recuerdo todos. Claro. Sí. Pero bueno, viaja mucho a Quinta de Olivos, o sea, él va paseando, digamos, en el helicóptero para diferentes lugares. Esto que, bueno, nosotros nos sonreímos, pasa en un país que tiene el 50% de pobres, donde la dirigencia política no hace ningún ajuste, todo lo contrario, gasta, y este es un ejemplo, ¿no? Sí, de hecho... la hora de vuelo aproximadamente está a $1.200. O sea, un tarifario... Pero especificado, ¿no? No, el tarifario está en dólares. Casi. Sí. Yo te voy a explicar algo. No lo pueden pagar en cuotas. No, tampoco, claro. Yo te voy a explicar algo que ella lo sabe muy bien. Cuando vos hablas de aviones, que hablas de fierros, el aparato, todo, las horas, los combustibles, los derechos de aterrizaje, ahí hablas siempre en dólares. Pero no es que en Argentina no tenía dólares, ¿qué parte me perdí? Salvo para algunos. Salvo para algunos. Y hay muchos al calafate, ¿no? Sí, también lo llamativo de Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente como vicepresidenta está en su derecho de utilizar la flota presidencial, pero lo llamativo es que los 12 vuelos que hacen los Tango son al Calafate o Río Gallegos, ¿no? Y un poco en la nota mencionamos retomamos el caso de los vuelos Canillita, una investigación de Diego Cabot, que llevaban los
diarios para que la pareja presidencial los lea, ¿no? Ahora, ¿por qué no se pueden tomar un Uber, claro, digamos? Porque bueno, si no tarda es legal, mucho. de acuerdo a donde sea legal, Claro, un taxi. es mucho más rápido. Pero, no, digo, ¿hay algún problema en que se vaya por tierra a la residencia presidencial? Calculo que no. No. Es un Porque lugar por lo que vos de estás, por lo es que un vos lugar estás de- relatando, todos entran y salen. Y calculo que debe haber, ustedes se lo deben haber planteado, debe haber alguno más que no conocemos, que los usa también, ¿no? Sí, y también hay varios registros que, digamos, mencionan traslado del presidente de la Nación y 4 pasajeros, que nunca vamos a saber quiénes fueron. Claro. Entonces también esa es la complejidad de los registros públicos. Ahora, Delfina, también está el caso de Mansur. Ustedes recuerdan que se fue a Estados Unidos con un avión de la provincia de Tucumán, Sí. un avión sanitario. Sí, hay varios casos que nosotros no pudimos acceder a esos registros porque son registros de las provincias. Claro. Nosotros solamente accedimos a registros a nivel nacional, que eso es otro tema también, no solamente para esto en particular, sino que para cualquier caso de acceso a la información pública, que acceder a registros públicos de las provincias es casi imposible. Hay un registro, hay solamente, acá lo voy a sumar a Ale, hay algunos registros fotográficos de algunos eventos que son medio escandalosos. El de San Juan con la Copa. El partido de la selección. De la selección. Sí. Ahí hubo un registro, vos lo tenés que haber visto Sí. claramente, un registro que era obsceno. No alcanzaba el lugar en la plataforma para estacionar los aviones de los gobernadores que habían ido a ver el partido. Todos en avión privado, además. Todos en aviones privados. Sí, de hecho bromeaban y decían que parecía un aeropuerto, una concesionaria de aviones, de la cantidad de aviones que había. Y sí, también está el ejemplo de que en la provincia de Salta supuestamente o en teoría prestaron algunos aviones para el programa Por el Mundo a Marley y Lizzie Tagliani. No me extrañaría. Hay varios ejemplos de préstamos o de utilización de las flotas provinciales o en este caso nacionales a uso de la política, ¿no? ¿Y es un delito? No podríamos afirmar que es un delito, pero sí hay una cuestión moral, me parece a mí, que un poco lo mencionamos ética. con Pablo en la nota, ¿no? Como decías vos recién, Clara, en un país de 50% de pobreza, utilizar un recurso tan caro y sin discreción, ¿no? Porque según los registros se la pasan volando de acá para allá. Fíjate vos en un país que justo el contexto es que no podés comprarte un pasaje ni pagándolo vos. Ellos... La hora, me dijiste, es 1.100. Sí, hay diferentes... Es un tarifario que varía de acuerdo al helicóptero y a la aeronave, que eso es un poco una segunda parte que va a salir, esperemos que salga en breve. Pero sí, ronda más o menos entre los $1.000, $1.500 la hora de vuelo. Sí. Después hay un tema que vos lo mencionaste recién también, que es paralelo, que son las contrataciones afuera de la flota presidencial. Aquí lo comentamos, recuerdo que yo lo había visto, lo comentamos a la mañana aquí en La Nación Más. Yo cuando vi la lista de a quienes había acreditado el gobierno para el viaje que hizo Alberto Fernández primero a Roma y después a la cumbre climática de Glasgow, me llamó la atención que había más de 120 personas acreditadas. Después creo que viajaron alrededor de 70. De todas maneras era una barbaridad, pero el gobierno le alquiló, entre comillas, porque habrá que ver cómo fue el contrato, un Airbus A330 Aerolíneas para el traslado del presidente, que es un aparato en el que viajan 300 personas. Ahí no son $1.200 la hora, te aclaro. No. A ver, acá estamos hablando y eso solamente... lo pagó el gobierno para llevarse, y ahí metamos a todos, periodistas, ministros, secretarios de Estado, directores de área, todo el mundo se fue de paseo a Europa. Sí, es que es un poco el gris, ¿no? Ellos mencionan como traslado de primera dama o presidente y comitiva. Ahora, en la comitiva no sabemos cuántas personas van, quiénes van, etcétera. Es como el servicio puesto a servicio, valga la redundancia, del presidente, la primera dama o Delfina, el acá estamos tan acostumbrados a los escándalos y a la concepción del Estado como un botín que no nos damos cuenta. Yo me acuerdo en un viaje que hice a Estados Unidos, se había armado allí, Rubén, Alex, Sofía, un escándalo porque en ese momento era el gobernador de Texas, había utilizado una vez un avión para hacer no sé qué cosa por fuera de las gestiones oficiales. Y era un escándalo en Texas. A Hillary Clinton le pegaron una trompada política en medio de la campaña presidencial por usar
en campaña el mail oficial y no usar el mail personal. Sí. Bueno, también no sé si vieron la serie Danesa Borgen, que... También. No vamos a spoilear, ¿no? Pero en el primer capítulo ya se ve que se arma un escándalo porque un funcionario usaba una tarjeta oficial, corporativa del gobierno para pagar un gasto personal, ¿no? Delfina, gracias por haber venido y felicitaciones por la nota. Gracias a ustedes por mencionarla, por darla a conocer. Una gran nota. Gracias. Nos vamos al encuentro de Sofía. Sofía, la serie del momento que no tiene nada que ver con los calamares. No tiene nada que ver con los calamares, tiene que ver con los Beatles. ¿A ustedes les gustan los Beatles? Sí. Bueno, entonces no se pueden perder esta serie que